y darle la bienvenida a este seminario que tiene por tema Introducción al Modelo PLISSIT, PLISSIT, Guía de Intervenciones para el Trabajo con Dificultades y Problemas Sexuales. El docente que va a impartir la presente sesión es Rodrigo Hartmann, ¿ya? Que es doctor en Sexualidad Humana del Institute for Advanced Study of Human Sexuality de San Francisco, California, en Estados Unidos. Tiene un train en terapia breve centrada en soluciones en el Center for Solution Focused School of Medicine Integrative Psychiatry Institute. Les pido por favor que silencien los micrófonos, ya a medida que vayan entrando. Por favor, se para escucha que, mucho ruido. Sí, para que todos puedan escuchar la presentación cuando hable el docente y todo esto que es importante también, ¿ya? Tiene un estudio también Psychedelic Assisted Therapy Provider Certification en la Universidad de Colorado, School of Medicine Integrative Psychiatry Institute, un postítulo en terapia conductual dialéctica, Marcia Lenihan, el de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, un certificado en hipnosis basada en evidencia de UK College of Hypnosis of Hypnotherapy, y es educador certificado en el programa de 7 principios de John Gottman, de Gottman Institute de Tampa, en Estados Unidos también. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente, y una vez que esto termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado en Psicología Clínica, que tendrá su primera versión en vivo el día 9 de septiembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogos o psicólogas, médicos generales, y o pertenecer a las áreas como urología, andrología, ginecología, medicina reproductiva o afines, matronas y matrones, kinesiólogos, psiquiatras y profesionales del área de la salud interesados en aprender y actualizar sus conocimientos relativos a la sexualidad humana y la sexología clínica. Segundo, el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, así que los invito a todos a participar hasta el final para que se puedan quedar y puedan tener la posibilidad de ganarse este cupo. Y finalmente, para todos los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, donde hay otros seminarios como este, hechos anteriormente, que pueden también ser de su interés, y también va a estar subido el video de la charla el día de hoy, que pueden encontrarlos en www.adiva.cl/seminarios, y también en diferentes podcasts sobre los temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipagos. ¿Ya? Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy, les voy a enviar un link en el chat, pero va a ser al final para que no me insistan tanto, por favor, donde pueden optar a la certificación del curso de este seminario, y también voy a publicar, cuando esté haciendo el sorteo, voy a poner un código QR que ustedes pueden escanear también y los lleva directo a la certificación. Y esto se les va a, bueno, ustedes llenan sus datos y se les va a enviar a su correo automáticamente el certificado, ¿ya? Así que sin nada más que agregar, si está por ahí Rodrigo, para que puedas comenzar nomás, estamos listos. Sí. Ahí. Ya. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Perfecto. Buenas noches. Hola, buenas, bien. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, ¿y usted cómo está? Hola, buenas noches. Hola, hola. De estar compartiendo hoy día con ustedes. Hola a todos, hola a todos. Hola, ese ánimo me gusta. Buenas noches, saludos a todos. Buenas noches. Les pido un favor, si es que pueden prender sus cámaras, yo se los agradezco para poder tener más interacción. Eso, muchas gracias. Octavio, muy bonita tu hija, te felicito, muy simpática. Ya, hay 299 personas conectadas, 300 personas. El poder de convocatoria de ADIPA es una cosa maravillosa. Y qué bueno también que haya tanto tema específico. Hoy día yo les quiero presentar el modelo PLISSIT, y yo trabajo fundamentalmente desde el modelo de la terapia centrada en soluciones,
también integrando algunos aspectos de la terapia de aceptación y compromiso, pero en particular la presentación de hoy día es una integración del modelo PLISIT con algunos aspectos del modelo centrado en soluciones. Entonces, en una iluminación de creatividad, llegué a PLISIT más terapia centrada en soluciones, PLISIT centrado en soluciones. ¿Ya? Ahí las neuronas colapsaron con tanta creatividad de mi parte. Y mi interés también de poder presentarles este modelo es el que, si bien quizás muchas de las personas que están acá hoy día no trabajan específicamente en terapia sexual o en las disfunciones sexuales, el abordaje de las disfunciones sexuales, que puedan ver este modelo como una invitación a abrir posibilidades. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces quienes trabajamos en el área de la salud mental y también quienes trabajamos en el área de la salud en general, no nos metemos en el tema de la sexualidad porque quizás no tenemos formación, no sabemos cómo abordarlo, y en mi experiencia, cuando he hecho capacitaciones y también mucho en el contexto de atención primaria o a profesionales médicos, por ejemplo, urólogos, andrólogos, ginecólogos, hay veces que se quedan más con el motivo de consulta específico y prefieren no ahondar más en la sexualidad, porque he escuchado muchas veces que me dicen es como abrir una caja de Pandora, ¿ya? Entonces es algo que prefiero no abrir, y también muchas veces por limitantes concretas, limitantes prácticas como el tiempo. De repente en atención primaria la consulta dura 15, 20, 25 minutos, entonces, claro, está ese temor de que al preguntar sobre la sexualidad, vamos a abrir esta caja Pandora que no sabemos cómo abordar y que también quizás nos va a tomar muchísimo tiempo y no vamos a tener las herramientas para poder manejarlo de manera adecuada. Entonces, este modelo nos permite abrir esa caja, pero verlo como una caja de posibilidades, más que una caja de Pandora, una caja de recursos, una posibilidad de ayuda, más que algo amenazante o algo que tengamos que evitar. ¿Por qué también es importante? Porque quienes trabajamos en salud en general, en salud mental en específico, podemos hacer mucho para contribuir en la salud sexual, por lo tanto, en vidas más sanas, más felices, ¿ya? Y podemos contribuir mucho en el bienestar sexual de distintas formas, y también me gusta utilizar el concepto de bienestar sexual más que el de salud. Lo dejo ahí de todas formas, pero entendiendo el bienestar como algo que quizás no necesariamente va en relación o en concordancia con el modelo biomédico, ¿ya? Y también entendiendo que en el otro lado de la salud está la enfermedad. Entonces, creo que es interesante mirarlo desde una mirada no patológica, que no entre en esas categorías, sino que mirarlo más desde una mirada integral y que trabaje y que vaya en la dirección de poder aportar en el bienestar integral de las personas. Y para poder aportar en el bienestar integral de las personas es importante entonces también que podamos tener algunas herramientas respecto a la sexualidad, entendiendo que la sexualidad es una dimensión más, es algo que nos conforma, está siempre presente, y es una dimensión más de todos los seres humanos. Entonces, claro, de repente si entendemos la sexualidad de esa manera, nos puede hacer más sentido el que abordemos la sexualidad. Y para comenzar me gustaría comentarles o partir desde la base de la relevancia de los derechos sexuales y reproductivos. Me gustaría
preguntarles y dar la palabra si es que ustedes conocen cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Sí, Rodrigo, no sé si me acuerdo de todos, pero estaba el derecho a la educación sexual integral, a la atención a la salud sexual, placer, expresión emocional, privacidad, ¿qué más? Equidad, información científica y decisiones Planificación del reproductivas. embarazo. Sí, planificación, sí, es verdad. Y equidad, si no me equivoco. No sé si me faltan algunos más. Sí, súper bien. Y te felicito, Francisco, por conocer algunos de los derechos y alguien más que mencionó. Es importante partir desde la base y tener presentes los derechos sexuales y reproductivos. Lamentablemente, yo entiendo que hoy día hay personas de distintos países, hay personas de México, de Argentina, de Perú, no sé si hay de otros países. Ya, bueno, después ahí sí pueden dejar en el chat, porque encuentro maravilloso que esto sea una cosa a nivel global. Pero, Sí, acá de Chile. Sí, Acá, por ejemplo, yo soy del norte de Chile, de la ciudad de Calama, la por ciudad de San Calama. Pedro. Correcto, más conocido porque en el interior está San Pedro de Atacama, los Graces del Tatio, no sé si les suena. Sí, pues, el viaje Allá. estudio, yo anduve por ahí. Lo pasé muy bien. Tengo muy, muy buenos recuerdos. Algún día se los contaré. Qué bueno, me alegro harto, estimado. Así que un abrazo y saludos por allá. Súper. Lamentablemente en Chile estamos bastante en deuda con muchos de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces quizás también nosotros desde nuestros lugares podamos aportar, aunque sea un poquito, y ese poquito, créanme que es bastante significativo. Aquí hay una imagen donde están los derechos sexuales y reproductivos, como decía Francisco: libertad sexual, equidad, libre asociación sexual, autonomía, integridad y seguridad del propio cuerpo, información basada en el conocimiento científico, decisiones reproductivas libres y responsables, educación sexual integral, atención de la salud sexual, expresión sexual emocional, privacidad y placer. Dejé para el final el derecho del placer, no porque sea menos importante, al contrario, me parece que es fundamental, y me gusta también el que se entienda como un derecho, no como una obligación. ¿Y por qué hago este comentario en particular? Porque nuestra sexualidad tiende a estar repleta de obligaciones, de deberes, desde los que tienen relación con el cuerpo, de cuáles son los cuerpos sexuales, eróticos, deseables, de cómo tenemos que rendir, ese concepto tan nefasto del rendimiento sexual. ¿Ya? Uno quizás tiene que rendir cuando corre, no sé, una maratón, pero tener presente el concepto de rendimiento en el sexo nos resta más que nos sume. Y existe una serie de mandatos, de normas, de requisitos asociados a una sexualidad sana, como les decía, los que van desde las imposiciones al cuerpo, desde los estereotipos, y en relación a las prácticas sexuales, de cuáles son las prácticas sexuales normales, cuáles no, y en las prácticas sexuales también, cómo tenemos que rendir. En general, en el contexto de relaciones heterosexuales, donde el sexo siempre debiese implicar un pene erecto, donde el sexo siempre debiese implicar penetración, y muchas veces usamos como sinónimo el concepto de sexo a penetración, ¿ya? Y de repente hay personas que pueden practicar una serie de otras conductas, de otras prácticas sexuales, sin tener penetración, pero
es como que eso no se considerara sexo, ¿ya? Entonces tiene que haber penetración, el hombre debiese durar más de 60 segundos porque si no es eyaculación precoz, pero tampoco puede durar mucho porque si no es eyaculación retardada. Hay que tener orgasmo y idealmente que sea orgasmo simultáneo como en las películas y que sea orgasmo intenso y con gemido y con fuegos artificiales. Y ahora las mujeres tienen que aprender a eyacular y conocer el punto G, el punto A, el punto Z. Hay que tener deseo sexual de manera importante, pero tampoco puede ser mucho deseo sexual, porque si no quizás podríamos estar hablando de una adicción al sexo. Entonces estamos llenos de normas, de mandamientos y de muchos discursos normativos externos que van permeando y que van generando el imaginario de cómo debiésemos vivir nuestra sexualidad. Pero eso muchas veces no tiene que ver con una reflexión, con una decisión personal, con apelar a nuestra libertad, sino que con cumplir con toda esta serie de mandatos. Y quien no cumpla será sancionado con el DSM-5, ¿ya? Es como que hemos ido transitando. Quizás antes estaba mucho más presente el pecado, la culpa, y el libro era la Biblia, y ahora existe la ansiedad, la presión por rendir, y pasamos de los pecados a las disfunciones sexuales, y el libro es el DSM-5. Ahora, ¿qué es sexo? ¿Qué entendemos por sexo? ¿Alguien que quiera comentar? Las personas que participan aumentan sus probabilidades de ganarse la beca al diplomado. O sea, puede entenderse por masculino y femenino, de partida, desde lo biológico. En el sexo había varios tipos de sexo: sexo anatómico, sexo cromosómico, sexo, y podemos seguir nombrando un montón de otros tipos de sexo en ese sentido. Súper. Muy importante lo que dijo Valentina. El sexo también como el encuentro sexual. También. Hola compañeras profesores, o sea, compañeros profesores, lo siento. Bueno, ahora puedo prender el micrófono porque salí hace poco del trabajo y veía en la micro, así que me bajé antes para poder hablar y poder comunicarme un poquito más. No alcancé a escuchar lo que dijo la primera persona, pero desde mi percepción o lo que yo he absorbido, como, claro, ¿qué es sexo? Lo entiendo como uno, la biología, ¿no? De sexo femenino, masculino, intersexual, ya de qué es sexo, de este acto sexual, ¿cierto? Ya de también a lo que se refiere como de qué es sexo, de con qué me identifico. Pero ahí ya hablamos de identidad sexual y yo me voy a otro lado. Sí. Entonces como que ahí me mantengo y, bueno, teniendo esta reflexión hablando ahora, ¿cierto? Y ahí, claro, me mantengo y creo que por el momento, personalmente, percibo quizás como, claro, desde el sexo biológico, de lo que es la construcción del sexo y lo que es como el coito sexo. Sí, súper. ¿Quién estaba hablando que no te veo en la...? Sí, es que se me pega un poco cuando prendo pero ahí lo voy a prender, no sé si me veo. Soy Milena, de Chile, Concepción. Ya, súper, Milena. Súper bien. Oye, ¿y ahora te bajaste la micro y te tenés que ir caminando? Sí, es que si no, no iba a poder escuchar bien y no era una opción. Sí. Ya, súper. Con cuidado nomás. Sí, sí, no, sí estoy igual por una parte transitada, así que voy a apagar mi micrófono para que no entorpezca los autos. Ya, súper. Muchas gracias, Milena. Yo aquí.
Espérame, Ángela estaba con la mano levantada. Rodrigo, hola, un gusto y saludos a todos. Mira, yo creo que el sexo es una etiqueta que se nos asigna desde que nacemos hasta que morimos. Así es como lo he escuchado, es lo que más sentido me hace. Y todavía no tenemos como una definición, creo que tan estructurada de ello, porque también es muy dinámico. Entonces vamos como en una constante plataforma de cambios. Eso quería decirte. Súper bien, sí, y ahí, importante lo que dice, pues ahí tú estás haciendo referencia también, si no me equivoco, al sexo asignado al nacer. ¿Puedo ¿Ya? decir algo? Sí, Creo que también el sexo es un conjunto de peculiaridades. No sé si me doy a entender con la palabra peculiaridades, porque todos, desde el sexo como todos lo vivimos de diferentes formas y a medida que vamos creciendo vamos agarrando diferentes cosas que nos va dando el medio ambiente, la sociedad, la educación, entre otras. Entonces como que vamos conformando qué es el sexo para cada uno y también me sumo a lo que dicen mis compañeros, que es algo biológico. No sé si me escuchan. sí, perfecto. Sí, y me gusta eso de las peculiaridades, porque alude a lo diverso, a lo subjetivo también. Sí, por ahí va. Súper. Adolfo. Adolfo Real, que estaba con la mano levantada. No te escuchamos, Adolfo. No. ¿Ustedes lo escuchaban? ¿No? No se escucha. Daniela Ramírez. Hola, ¿cómo están todas, todos, profesor? Más que como dar alguna definición muy inteligente respecto de eso, yo creo que eh, como si a golpe de, digamos, de vista, por decirlo de alguna forma, si nos vamos caminando por la calle y alguien te dice, oye, esto el sexo, o te nombran la palabra, uno automáticamente, por una cosa cultural, va a evocar lo que tiene que ver con la penetración o la relación sexual como tal, que tiene que ver con un encuentro íntimo. Todo el resto de las cosas que han nombrado mis compañeros y compañeras, que está súper bien y todo, tiene que ver ya como con la deconstrucción o desestigmatización del significado de esa misma palabra. Pero así como en términos culturales y de lo que recibimos en una conversación común, eh, creo que cuando se dice la palabra sexo, no sé, yo creo que entre el 80% de las personas va a pensar en esta situación, entre comillas, íntima, que tiene que ver con intercambios de fluidos y, digamos, una cosa ya más coital, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero en términos, no por dejar fuera el resto de la diversidad de formas de tener relaciones sexuales, sino que, insisto, por la construcción cultural que tenemos. Entonces está como difícil pensar qué es el sexo, porque primero para poder responder esa pregunta tenemos que ponernos de acuerdo en desde dónde vamos a mirar la palabra. La vamos a mirar desde la biología, la vamos a mirar desde, no sé, ¿se entiende? Como creo que para poder reflexionar como conjuntamente el significado de esta palabra tenemos que ver desde dónde vamos a mirar. Porque claro, puede ser un tema biológico que tiene que ver con a nivel cromosómico, con una determinación de órganos. Podemos hablar también de la expresión de la sexualidad, podemos hablar de que existe sexualidad a nivel psicológica, desde los niños, desde que nacen, hasta lo que no tiene que ver con el encuentro íntimo, sino que con la expresión de
Entonces, como creo que es como eso, creo que es un tema demasiado amplio como para tirar así como balas para todas partes. Eso. Sí, y está muy bien lo que dices tú, claro, dependiendo desde dónde se mire el concepto también. Y claro, pasa mucho eso que comentabas tú, que cuando llevamos la asociación de sexo a prácticas sexuales, muchas veces esa práctica sexual es el coito, ¿ya? Desde una mirada bien heteronormativa y coitocéntrica, y claro, un poco lo que yo comentaba antes, de que se tiende a pensar en el sexo como penetración, y generalmente todavía como penetración vaginal entre hombre y mujer. Se tiende a mantener esa rigidez. Macarena Correa. Sí, aquí estoy. Bueno, en cierta forma yo concuerdo con la compañera Camilena porque sobre todo yo que acabo hace 2 semanas de presentar mi examen de título, entonces, y basado en un caso por psicoanálisis, entonces todos sabemos que todo gira en torno al placer sexual finalmente. Entonces yo, claro, escucho sexo y es como el erotismo, el placer entre dos o más personas y lo entiendo como un acto que se vive de forma singular, de forma particular en cada una de las personas. O sea, no todos lo disfrutan de la misma manera, de la misma forma, no todos tienen como objeto sexual eh, la misma práctica o el mismo objeto sexual en sí. Entonces, es como una cosa muy, muy propia de cada uno. Ya, me gusta eso que aludan a lo propio, a lo subjetivo, a las particularidades, a las peculiaridades, como creo que, no sé si Milena fue la que usó ese concepto. Fui yo y quería agregar algo Sí, con respecto a lo que dijo la última niña que habló, colega. Y felicitaciones por tu título, por tu examen. Quería agregar que tampoco el sexo, creo que también estamos pensando constantemente que se da con un otro o con varios otros, pero también se puede dar con uno mismo. Y es válido, po. Yo puedo tener intimidad y sexo conmigo misma y se tiende a mal pensar o se tiende a ver como algo extraño, pero la sexualidad es todo un espectro, es mucho, es muy abierto, es muy amplio, porque no necesito un otro para yo sentir, por ejemplo, placer sexual. A veces con solo la imaginación, discúlpenme si a alguien le incomoda, pero se puede dar. No, tampoco necesito el coito, no necesito tocarme. A veces las personas no necesitan nada en realidad para sentir placer y llegar a lo que se supone que todos quieren llegar o se supone que se plantea, porque no necesariamente hay que llegar a un orgasmo, por ejemplo, para sentir placer y felicidad. Al menos para mí, desde mi perspectiva. Tal vez yo estoy hablando puras cabezas de pescado. Lo siento. no, para nada, súper bien. Claro, estábamos dejando fuera las prácticas autoeróticas. ¿Profe? Sí. Sí, no sé, o sea, quiero agregar un comentario, no sé si puedo o espero o puedo, ya prendí el micrófono. Sí, bueno, quería un poquito, bueno, o sea, súper rico en conocimiento el diálogo entre todos los participantes, les que están aquí. Igual quiero, siento que estoy un poquito agitada, era lejos de mi casa donde viajé. Quiero igual como acuñar un poco lo que dijo la compañera que creo que habló después de mí. Sí, que claro, hablaba de como que finalmente sexo se nos viene, no recuerdo si fue específicamente esto lo que dijo, pero quiero quedarme un poquito con esto, ¿no? Como de sexo se define como, claro, como todos viajamos en un colectivo a este acto sexual, ¿cierto? Ahora bien, eso lo entendemos, claro, como desde los constructos sociales, ¿cierto? Entonces yo pienso igual y como, claro, dentro de esta cultura de Chile hay muchas microculturas también, ¿no? San Pedro, Concepción, Chihuayante, X colegio, X escuela, X liceo, ¿cierto? Entonces, también, si es que en mi mundo
y en mis constructos sociales se ha ido construyendo, por ejemplo, no tratarnos como, no intentar averiguar qué genitales hay abajo de cada persona, sino como vernos como persona. Quizás ahí no voy a tener tanto ese constructo, ¿se entiende? Como depende de mi entorno lo que también perciba de. O con esto quiero llegar a que sí comprendo lo que plantea la compañera en que como sociedad nos vamos como a lo que entendemos como sexo de acto sexual, cierto coito. Aún así, creo que quizás como desde esa visión como que se nos, o no vemos mucho quizás como el resto del entorno y las diferencias que hay dentro de todas las personas que estamos en esta macrocultura, ¿cierto? Porque, claro, como yo lo pienso viéndolo desde estas microculturas y cada cultura que hay dentro de estas culturas, ¿se entiende? El otro. Sí, es que, perdón, alguien... Sí, sonaba bastante. Sí, está muy bueno, Milena, que hagas referencia a las culturas, a las microculturas, porque ahí también nos podemos preguntar, y es el título de un libro que a mí me parece una joya, que se llama El sexo no es un acto natural y otros ensayos, de Leonor Tiffer. Si lo pueden encontrar, yo se los recomiendo, ¿ya? Porque el sexo y la sexualidad se ha ido, no es que se haya ido apartando, ahora hemos ido teniendo una mirada que entiende que los componentes sociales y culturales son parte esencial de la construcción de la sexualidad. Y entendemos también y apelamos cada vez más a este concepto de construcción. Yo sé que quedaron personas con las manos levantadas, lo vamos a dejar para un poquito después y les agradezco muchísimo el interés. Yo me quedaría todo el rato conversando, pero también la idea es que vayamos avanzando y también para poder ir llegando a ciertos consensos para no caer en un relativismo absoluto. Sexo viene del latín, ¿ya? Y sexo viene de sectum, de corte, secare, división entre macho-hembra, ¿ya? Y luego en esas categorías de macho y hembra, pues ahí estamos hablando más desde el sexo biológico y podemos entonces entender el sexo como las particularidades anatómico-fisiológicas cromosómicas que diferencian a los machos de las hembras. Sobre ese macho y esa hembra vamos construyendo y vamos hablando de hombre, mujer, masculino, femenino, ¿ya? No sé dónde se me fue. Alguien que comentó, Valentina, hizo referencia también a los distintos sexos, que podemos hablar del sexo cromosómico, y que muchas veces nosotros pensamos el sexo cromosómico, no sé si se acuerdan en el colegio que decían los hombres son XY, las mujeres son XX. Pero la verdad es que sí, la mayoría de las personas cumplen con esa configuración, pero existen muchas otras más. El sexo gonadal, testículos, ovario. Pero también hay personas intersexuales que no cumplen con las características anatómico-fisiológicas de esta categorización binaria, ¿ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar el concepto de sexo, si partimos de la base de este sectum, secare, corte, división entre macho y hembra, ese macho y hembra no es que sea una cosa que uno es blanco y el otro es negro. También en el sexo biológico hay distintas formas, hay distintas expresiones, ¿ya? Y todos los conceptos que conforman la sexualidad también entran en continuos, ¿ya? A la mente le gusta categorizar y le gusta simplificar, pero lo cierto es que son conceptos mucho más fluidos, más dinámicos, ¿ya? Y que van en continuo. Después les voy a mostrar una imagen donde queda un poquito más claro.
Pero también, como ustedes planteaban en la conversación, si bien podemos pensar en sexo como el sexo biológico, entenderlo como esta diferencia entre macho y hembra, también muchas veces utilizamos el concepto de sexo para referirnos a prácticas sexuales, ¿ya? Entonces, podemos pensar, alguien estaba teniendo sexo, hoy día tuve sexo, no es mi caso, pero me gustaría que así fuera, o mañana voy a tener sexo, o he tenido mucho sexo, o no estamos teniendo sexo, ¿ya? Entonces ahí lo llevamos a prácticas sexuales. Hay veces que también hablamos del sexo para referirnos a los genitales, ¿ya? Entonces podemos escuchar, ella acarició su sexo hasta llevarlo al orgasmo, por ejemplo, ¿ya? Entonces la verdad es que se nos puede confundir un poco la situación al utilizar un mismo concepto de tantas formas distintas. Ahora vamos a pensar en el sexo, sobre todo, llevándolo más a la conceptualización del sexo biológico. Pero durante la presentación igual voy a hablar de sexo como prácticas sexuales. Y no sé si conocen esta imagen. ¿Sí? Sí, el genderbread. El genderbread, ¿ya? Esta creo que es la versión 2. La primera era más simple y ahora creo que va como en la 5, porque, claro, se plantean estos continuos, pero estos continuos tampoco es que sean tan así, tan simplecitos. Ahora, en un sentido didáctico, es bastante útil. Pero lo cierto es que en la realidad estos continuos muchas veces también se entremezclan con otros y la cosa es bastante más compleja. Pero para no enredarnos, vamos viendo que todos estos conceptos, todos estos aspectos y estas dimensiones de la sexualidad van en continuos. La identidad de género, aquí lo plantea como dama, caballero, pero... o sea, a mí el concepto de dama y caballero como que no me gusta mucho, pero bueno, el que se utiliza acá, queer de género, o también acá se habla de no binario, no binarie, ¿ya? La expresión de género es el cómo se demuestra el género, la conducta, y que podemos identificar como más masculina o más femenina, pero eso siempre va a depender de la cultura, porque lo que nosotros podamos considerar masculino acá versus lo que se considera masculino en la India puede ser muy distinto, ¿ya? El sexo biológico, entonces, podemos verlo como ahí, más que mujer y hombre, porque eso ya son categorías más relacionadas con el género, podríamos pensarlo como macho, hembra. Y, claro, el macho tiene testículos, tiene pene, es XY, pero no siempre es así, ¿ya? Y la hembra tiene vulva, tiene ovario y es XX, pero no siempre es así tampoco, ¿ya? Y existen las personas intersexuales que tienen características anatómicas o cromosómicas o fisiológicas que no calzan con esta división de macho o hembra. Y se estima que la cantidad de personas intersexuales es la misma cantidad de personas colorinas o pelirrojas, que no son muchas, pero son bastantes, ¿ya? Muchas personas intersexuales tampoco llegan a saber nunca en la vida que son intersexuales, a no ser que se hagan algún examen genético y puede ser algo que pase totalmente desapercibido. Y la orientación sexual, claro, generalmente pensamos en lo heterosexual, en lo homosexual, y existiendo todo una gradiente o todo un área de grises, ¿ya? Ahora también se habla de otras orientaciones sexuales como pansexual, demisexual, sapiosexual. No hay mucho consenso y a mí
no me termina de hacer sentido de considerarlas como orientaciones sexuales. ¿Ya? Pero, bueno, eso quizás daría para un debate más amplio. Y también se considera la asexualidad como una orientación sexual más, que estaría dentro de esta gradiente o dentro de este continuo. Y también están las prácticas sexuales, que de nuevo, muchas veces nosotros usamos el concepto de sexo para referirnos a prácticas sexuales y muchas veces limitándolo específicamente al coito. Pero existen otras prácticas sexuales, ¿ya? Ahí hay una lista, Kingout, Florentino, felación. ¿Alguien sabe qué es la felación? ¿O felatio? El sexo oral. El sexo oral. ¿Es realizado a los hombres? Al pene. Ujú. Ya, Yo no maravilloso había lo escuchado el que acaba de pasar. Joana, súper bien, pero hay un error, pero es maravilloso que haya aparecido ese error, porque como comentó alguien ahí, dijeron al pene, ¿ya? Porque no todos los hombres tienen pene, ¿ya? Entonces, ahí de repente podemos estar presuponiendo ciertas cosas, entonces para eso ayuda mucho irnos a lo descriptivo, ¿ya? A lo que se puede observar en la práctica. No presuponer que esa persona necesariamente es hombre o presuponer su orientación sexual. Lo que es descriptivo, lo que es observable es la estimulación boca-pene, ¿ya? Estimulación oral al pene. No sabemos si esa persona con pene es hombre, es mujer, no es ninguna de las anteriores, ¿ya? Y el cunilingus, ¿saben lo que es? Sobre la El sexo vagina oral y a la el clítoris. vagina. O Sexo sea, oral. A los órganos genitales femeninos sería, creo que más adecuado. A la ¿Puede ser? vulva, A porque la hay vulva, sí. muchos órganos ahí abajo, muchas situaciones pasando. Yo pensaba que era al ano, boca ano, el cunilingus. No, cunilingus es estimulación oral hacia la vulva. Ah, ya, ok, gracias. Y es hacia la vulva, porque muchas veces también ahí usamos conceptos y que tendemos a confundirlos porque muchas veces hablamos de vulva, perdón, de vagina para referirnos a la vulva, pero la vagina es un espacio virtual, un canal virtual que va hacia adentro y la vulva es toda la parte externa, ¿ya? Donde está los labios mayores, labios menores, el capuchón del clítoris, el introito, la uretra, introito vaginal, es toda la parte externa, ¿ya? La estimulación boca-ano, yo no sé si tiene algún nombre así más rebuscado, yo lo conozco como el beso negro, perdón por mi ignorancia. No sé si ustedes conocen algún concepto más No. científico, más docto. No, yo tampoco. Sí, y de hecho, ¿Y a mí me pasa Florentino? igual que... Lo busqué ahora y dice anilingus, perdón. Lo busqué en Google. Ah, Tenía anilingus. sentido. Anilingus. Sí. Sí, No, a mí me pasa que yo no había escuchado varios de estos términos, nunca en la vida los había escuchado. Bueno, acabo de llegar a mi casa, por eso tengo la cámara apagada, pero pronto la podré prender. Sí, pues sí. Son conceptos que, claro, no tenemos por qué haberlos escuchado y también no nos podemos aprender todos los conceptos, todas las prácticas sexuales. Octavio, ¿qué está haciendo? ¿Qué se fumó antes de venir a esta clase que se está echando gotitas? Ya, ¿alguien iba a comentar algo? ¿Qué es eso de Florentino, profe? Yo también quiero saber. Florentino. Este es un pene. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Lo habían visto antes o no? ¿Sí? Ya. No. No.
Bueno, te lo presento. Este es un pene circuncidado, ¿ya? El pene de fábrica viene con el glande cubierto, con el prepucio, ¿ya? Entonces, este pene está circuncidado, tiene el glande descubierto. El florentino es la práctica sexual de dejar al descubierto el glande, es decir, las personas que tienen prepucio lo bajan, dejan el glande al descubierto y ahí realizan la penetración. El fisting, ¿saben lo que es? Es meter el No. puño dentro de un ano o una vagina. Claro, Muy bien. es meter objetos dentro de. No, Puede es ser fisting mano. porque es. No, fisting porque es mano. Sí, sí, o sea, de ahí viene la palabra, pero según tengo entendido, se extiende a otro tipo de objetos. Pueden ser objetos, pueden ser, o sea, no necesariamente la mano. Incluso yo estaba escuchando un podcast donde hablaban de los pies, de introducir arnés y cosas que, bueno, varias cosas. Como que se amplía de repente un poco según lo que yo tengo entendido. Sí, pero específicamente el fisting, El puño. Joana, porque claro, fist es puño. Entonces es la introducción del puño, hay veces que puede ser del brazo, ¿ya? De manera vaginal o anal. Ahora, claro, cuando se trabaja en terapia sexual, por ejemplo, es importante que conozcamos algunos de estos conceptos porque nos permiten hablar el mismo idioma, ¿ya? Cuando nosotros, si yo hablo español y me relaciono con una persona que habla chino, va a ser más difícil poder vincularme, poder conectarme, ¿ya? Entonces, el poder entender estos conceptos nos facilita una interacción, una vinculación mejor. Y porque también muchas veces las prácticas sexuales que se escapan a lo convencional, existe una carga, ¿ya? Asociada, existe muchas veces culpa y mucho juicio rodeado a todas estas prácticas que pueden ser menos convencionales. Entonces, si por ejemplo un consultante nos dice que le gusta practicar el fisting y nosotros no sabemos lo que es, eso ya genera un poco de distancia, es como, yo no sé hablar todo tu idioma. No pasa nada, también, de nuevo, no tenemos por qué conocer todas las prácticas, pero claramente va a ser mejor que sepamos a qué se está refiriendo que no sepamos, ¿ya? Y de nuevo, también por esta sensación de juicio o todo el tabú que puede rodear a estas prácticas. Claro, si mi terapeuta no sabe lo que es, quizás me va a incomodar. Y quizás cuando me describa en particular qué es el fisting, hay prácticas que quizás desde la particularidad de cada persona, hay algunos que les pueden parecer, quizás les puede llamar la atención, les pueden encontrar, sí, mira, quizás la podría llegar a practicar hoy día en mi casa, pero quizás hay otras que nos van a generar como un poco de disonancia cognitiva. Y puede ser que esa disonancia cognitiva la expresemos sin darnos cuenta, ¿ya? Yo me acuerdo, la primera vez que me explicaron qué era el fisting, como que me causó extrañeza, ¿ya? A mí personalmente me costaba entender cómo alguien podía sentir placer, y claro, cuando me sigue como metiendo el brazo, y yo como, aquí, no sé. Entonces, claro, si un consultante nos dice que le gusta practicar el fisting, nosotros le decimos que no sabemos lo que es, y si nos explica qué es lo que es, y nosotros lo empezamos a mirar con una cara así como de rareza, obviamente que no va a ser lo mejor, ¿ya? Macarena. Creo que mi duda es, ¿cuál vendría siendo como la diferencia entre el dogging, que tengo entendido que es como el sexo en lugares públicos, con tener tendencia, por ejemplo, al exhibicionismo, que ya habla ya de una parafilia? Muchas veces el dogging está asociado a
tendencia exhibicionista, ¿ya? Ahora, claro, esa es un poco como la clasificación como más clásica de las parafilias. Si uno revisa las parafilias, que a mí el concepto me incomoda un poco, encuentro que tiene un halo de patologización, pero si uno revisa las parafilias es como revisar los rasgos de personalidad. Todos tenemos un poco de todo, ¿ya? Todos tenemos, aunque sea en algún grado quizás de exhibicionismo, de voyerismo, de fetichismo. Ahora, claro, el problema es cuando se rigidiza y genera pérdida de libertad, en el fondo, ¿ya? Ahora, es interesante, podríamos seguir ahí ahondando en el concepto, porque claro, se considera como parafilia o se tiende a patologizar cuando se rigidiza y que se necesita de eso para poder disfrutar sexualmente. Entonces, una persona fetichista, ¿ya? Necesita que hayan zapatos presentes, ¿ya? Entonces, esa rigidización y el concepto de exclusividad y de que tiene que estar ese elemento es lo que hace que se pueda considerar parafílico o incluso que se le dé esta connotación de algo patológico. Pero si nosotros pensamos también muchas veces en el concepto de relación sexual, también hay cosas que tienen que estar. Quizás no son los zapatos, quizás no son, no sé, los látigos, pero también muchas veces tenemos una serie de aspectos que tienen que estar y que si no están, nos cuesta disfrutar. Pero como eso es el modelo, no hay problema, ¿ya? Entonces, de nuevo, muchas veces se tiende a patologizar todo lo que se escape sobre todo, del modelo heteronormativo, coitocéntrico, falocéntrico y lo que es más convencional. Ahora, eso que es más convencional se está ampliando, pero sigue siendo una mirada bastante estrecha y bastante limitada. El modelo Plicit fue propuesto por el sexólogo Jack Anon en 1976 y lo propuso como un modelo de terapia para tratar disfunciones sexuales perfectamente adaptable a distintos contextos, ¿ya? Distintos contextos de la actividad clínica diaria, y él lo denomina con este acrónimo. Plicit es un acrónimo. Entonces, ¿de qué se trata este acrónimo? Que está compuesto en 4 fases: P, LI, SS y T, ¿ya? Que después las vamos a ir viendo con detalle. Y lo que plantea Jack Anon es que la mayoría de las personas pueden resolver sus dificultades sexuales, incluso antes de que pasen a ser problemas, o sus problemas sexuales siguiendo este programa de 4 niveles de intervención. Y acá está el detalle de cuáles son esos 4 niveles de intervención. El primero es permiso, y este acrónimo viene de concepto en inglés, pero bueno, permiso también se escribe con P en español. El segundo nivel es información limitada. Ahí vamos en el PLI. LI, Limited Information, información limitada. El SS es Specific Suggestions, que son sugerencias específicas, y el IT del Plicit es terapia intensiva, en inglés Intensive Therapy. Y la idea es ir desde el permiso avanzando en los siguientes niveles, ¿ya? Y muchas veces
las dificultades, sobre todo cuando no han pasado a ser problemas, no se han cronificado y no han sido algo que ya se está manteniendo de manera estable en el tiempo, se pueden abordar con estos 3 primeros niveles de intervención: permiso, información limitada, sugerencias específicas. Este modelo reconoce que algunos problemas sexuales requieren un tratamiento más en profundidad que otros, pero, como les decía, la mayoría de las dificultades sexuales se benefician de los 3 primeros niveles, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a considerar como un problema sexual o una dificultad sexual? Idealmente, lo que para la persona sea un problema o una dificultad sexual. Si nos vamos ahora al concepto de qué es lo que se considera como disfunción sexual, es la alteración en cualquiera de las fases de la respuesta sexual humana, ¿ya? Tienen que cumplir con ciertos requisitos en términos de tiempo, del grado de malestar subjetivo que genere, la frecuencia con que se presenta esa dificultad. Ahí ya vamos como un poco a los criterios diagnósticos del DSM, ¿no es cierto? Criterios temporales, grado de malestar y también el criterio clínico. Y todas las disfunciones sexuales, entendiendo lo que yo les decía, son las alteraciones en cualquier fase de la respuesta sexual. ¿Cuáles son las fases de la respuesta sexual? Hay distintos modelos de respuesta sexual, pero el modelo en el que se basa la clasificación de las disfunciones sexuales es predominantemente el modelo de Masters y Johnson, y el integrado con el modelo o el aporte de Helen Singer Kaplan. Entonces este modelo es un modelo lineal, donde la primera fase es el deseo, después viene la excitación, meseta, orgasmo, resolución. Y las disfunciones sexuales entonces son alteraciones en cualquiera de estas fases. Todas las disfunciones sexuales también se pueden categorizar como primarias o secundarias. Primarias es cuando han existido desde siempre, secundarias es cuando empiezan a aparecer desde un momento a esta parte. Y pueden ser también generalizadas o situacionales. Por ejemplo, una disfunción eréctil que se define como la incapacidad o la dificultad para lograr y o mantener una erección que permita tener una relación sexual satisfactoria. Entonces también puede ser generalizada, que a la persona le pasa con todas las parejas y con distintas prácticas sexuales, o que le pasa, por ejemplo, solamente con la amante, pero no con su pareja. Eso sería situacional. Y todas las distintas disfunciones sexuales, entonces, también se pueden categorizar entre primaria, secundaria, generalizada o situacional. ¿Por qué integrar este modelo PLICIT? ¿Por qué quizás incluso partir con esa primera fase del modelo, que es la fase de permiso? Porque los problemas sexuales tienen una alta prevalencia y pueden afectar de manera importante en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y pueden afectar claramente de distinta manera, pero hay veces que se pueden generar cuadros depresivos, bueno, claramente problemas a nivel de relación interpersonal, pero cuadros ansiosos, cuadros depresivos y cuadros depresivos severos como producto de alguna disfunción sexual. La mayoría de las dificultades no llegan a ser disfunciones si podemos ofrecer información y asesoramiento adecuado. Y en la información podemos aportar muchísimo, y gran parte de la terapia sexual, que sería esta etapa más avanzada, lo que acá se plantea como terapia intensiva, incluye la educación. La psicoeducación es parte del proceso, ¿ya? Desde el comienzo hasta el final siempre está presente la psicoeducación sexual. Cata.
Hola Rodrigo, buenas noches. Una pregunta bien concreta. ¿Cuál es tu opinión o experiencia tal vez como lejana respecto de el modelo de psicoterapia del EMDR con temáticas de sexualidad? Me imagino que a ti también te ha pasado que muchas veces el síntoma aparece como una consecuencia de un trauma. Yo trabajo con muchas mujeres cuyos problemas en la sexualidad o en su vida sexual o en la manifestación de sus vínculos amorosos sexuales tienen que ver con alguna experiencia traumática de abuso en la infancia. Y ahora este último tiempo he estado muy metida en el mundo del EMDR. Quería saber si tenías alguna opinión al respecto. Yo hace muchos años me formé, hice la certificación, todo en EMDR y en TIC, que son técnicas de integración cerebral, ¿ya? Pero que trabajan un poco la misma lógica de ir integrando los dos hemisferios y también enfocados en el trabajo con trauma. En lo personal, a mí no me acomodó en el sentido práctico, ¿ya? Es como una cosa de gusto, ¿ya? Pero el EMDR tiene bastante evidencia y sí, en el trabajo con trauma puede ser súper efectivo y hay evidencia del trabajo de EMDR con trauma relacionado con disfunciones sexuales asociadas a estas experiencias traumáticas. Ahora, eso siempre va a depender también desde el modelo desde el cual nosotros entendamos la terapia, ¿ya? Tú hablaste de síntomas. Hay modelos que no hablan de síntomas, ¿ya? Sino que el problema es el problema, no es que sea síntoma de nada, ¿ya? Entonces va a depender de la epistemología, de los paradigmas que hayan a la base, de los distintos modelos y las distintas aproximaciones. Claro, hay personas que tienen disfunciones sexuales y que en su vida tuvieron experiencias traumáticas. Así como hay personas que tienen disfunciones sexuales y no tuvieron experiencias traumáticas, y otras que tuvieron experiencias traumáticas y no tienen disfunciones sexuales, ¿ya? Entonces, claro, si es que se ve desde un modelo que busca la etiología y que tiene esta concepción de síntoma, puede hacer todo el sentido. Entonces, claro, pensar que esta experiencia traumática puede ser la etiología a la base o puede estar a la base de alguna disfunción. Pero más allá de toda esa cháchara que acabo de dar, porque es una cosa más teórica, incluso puede ser una conversación media filosófica, el trabajo con EMDR puede ser súper efectivo como una herramienta integral en la terapia sexual, y yo sé de colegas que lo abordan así y que tienen buenos resultados, y también hay evidencia. Y Cata, una pregunta, ¿no? ¿Te gusta la práctica del EMDR? Bueno, me pasó algo tal vez al revés de lo que te pasó a ti, porque soy una convertida. Después de certificarme y después de haber hecho mi práctica clínica y de ver el proceso completo, empecé a implementarlo con pacientes antiguos que tenían ya como, iban de salida de procesos clínicos largos, 1, 2, 3 años, y fue como, oye, nos quedó pendiente, ¿te acuerdas de este trauma, no sé, con las hospitalizaciones de tu hijo? Sí. ¿Quieres hacer MDR con esto? Ya. Y me ha pasado que me he ido enamorando mucho del MDR, mucho. Le tengo mucho respeto y creo que yo soy una enamorada de las bases neurobiológicas de los procesos psicológicos, la verdad. Y eso me ha sorprendido mucho. Yo pensaba que era un cuento y no creía para nada. Terminé la certificación así como refunfuñando y la verdad es que estoy media convertida, debo confesarlo. Súper, qué bueno, y qué bueno que estés como con ese entusiasmo y también que lo veas en resultados. Y cómo en concreto, ¿cómo lo estás aplicando ahora? Pues, ¿lo haces online o presencial? Ambas. Desde la pandemia tengo mi oficina, yo vivo y trabajo en Concón, y igual por Instagram me llega gente de otras regiones, pacientes que hayan llegado exclusivamente para EMDR todavía no me ha pasado porque no me estoy vendiendo ni promocionando en esa línea, sino que
para ganar seguridad, igual me superviso. Como te contaba, he ido abriendo procesos dentro de procesos clínicos que ya estaban en su ocaso, y la gente quiere seguir trabajando algo más, y yo me voy fortaleciendo como terapeuta y ellos se ven beneficiados. Así que tanto online como presencial se puede, no lo dificulta para nada, porque la estimulación bilateral puede ser ocular o puede ser con el abrazo de la mariposa. Entonces, de hecho, hay pacientes que tienen mucho mejor efecto en ellos tocarse. De hecho, el otro día una paciente lo hizo y le calmó tanto y me dijo, me acabo de dar cuenta que no me toco nunca. Yo a veces hago que la gente se abrace mientras la sesión online. Esto de la contención emocional fue tremenda para mí en la pandemia, la psicoterapia online. Esto de no poder acercarte a pasarle la cajita de pañuelo al paciente, yo más de alguna vez pedí permiso para sentarme al lado, como generar una cercanía, y la cosa online fue tremenda. Entonces con mi supervisora siempre estábamos con esto de abrázate, abrázate, trata de tocar acá atrás tus escápulas, y genera una sensación de contención. Es increíble el efecto que tiene, súper potente. Oye, y también, claro, el abrazo a una mariposa y haciendo ahí como la estimulación bilateral, pero también es como, puede verse como una técnica de grounding, como de... Sí, para la usan, como se usa mucho, pero ahí los fanáticos del MDR tienen una discusión teórica importante, porque algunos dicen que no se debe emplear como una técnica de autorregulación y otros sí. De hecho, en YouTube está lleno de videos del abrazo de la mariposa como una técnica de autorregulación. Mucha gente lo usa. Y yo creo que pasa mucho la velocidad. Bueno, y si le sirve a alguien, ¿por qué no? Yo de repente pienso que se ponen muy, muy ortodoxos. Si a ti te sirve respirar y hacer el abrazo de la mariposa, dale, hazlo despacito, hazlo rápido, como te venga bien, ¿o no? Si es que a uno le resulta, y en ese sentido igual que las prácticas sexuales, parece. Sí, pues, sí, súper. Yo Gracias, también, Rodrigo. totalmente de la idea, hacer lo que funciona. Y lo que funciona puede ser muy distinto para una persona, para otra. Si algo funciona, hacer más de lo mismo. Si no funciona, hacer algo diferente. Jocelyn. Hola. Hola. Sí, mira, así como la colega, yo igual quería comentarle, más allá del seminario mismo, yo igual trabajo con terapias de avanzada, y he estado trabajando harto con TIC últimamente con pacientes con abuso. Y de verdad funciona fantástico para ellos. A mí me ha funcionado súper bien con mis pacientes, y eso les quería comentar a los colegas, para que si ellos se quieren aventurar también en ese tipo de terapias, que de verdad hay buenos resultados, incluso así como con la primera sesión, ellos sienten como un alivio bien notorio. Así que a mí me parece que, claro, como dice la colega, funciona súper bien también. Súper. Y usa no sé si se usa todavía, eso como la anteojos hemisféricos, que están como... Sí, con lentes, bueno, presencial con lentes y online con el ojo por vez. Sí, y funciona súper bien. Más allá de que con las disfunciones, ahí quizás no tanto, pero con las situaciones de abuso sí, definitivamente sí. Súper. Yo tengo material de MDR y... Sí, yo creo que también tengo específico con disfunciones sexuales, así que después yo les puedo dejar mi correo y me piden, y también si me quieren pedir algo de material de algo de lo que comente, igual yo mañana les voy a compartir la presentación y les voy a compartir harto material complementario, pero si de repente hay algo que quede ahí dando vuelta, yo feliz de compartirlo. Gracias. Ya, nos queda poco tiempo. Jessy Navarro, sí, está. Ya, Jessy, vamos, pues estaba con la mano levantada hace rato. Hola, sí, buenas noches, Rodrigo. A todos igual buenas noches. Tengo una duda, la verdad, que es más que nada entre si hay un límite, si existe un límite entre la disfunción y la dificultad. Ya que, o sea, según lo que yo entiendo como el proceso en sí, la disfunción implica dificultades para tener este placer o esta gratificación sexual, que es lo que se busca. Entonces, ¿cuál es el límite para diferenciar esto, la dificultad y la disfunción? Ya, súper buena la pregunta, y también ahí
es que ahí me iría demasiado por la rama, pero es súper interesante la conceptualización desde la terapia breve estratégica de cómo se pasa de una dificultad a un problema, ¿ya? Y no sé si lo han escuchado, de cómo muchas veces el paso de la dificultad al problema tiene que ver con las soluciones intentadas. Ahora, específicamente, pensando dificultad a disfunción, los criterios que hacen que la dificultad se considere disfunción es que sea persistente y recurrente, es decir, que ocurra cercano al 70-80% de las veces, que cumpla con un criterio temporal de aparición, es decir, generalmente en los últimos 6 meses, y que cause malestar acusado o problemas a nivel de relación, o problemas a nivel relacional. ¿Ya? Entonces, lo mismo que podría ser una dificultad, claro, si pasa una vez, si pasa 2 veces, pero se considera disfunción cuando cumple con esos criterios. Estamos, de nuevo, hablando en idioma DSM-5 y lo que se entiende como disfunción sexual. ¿Sí? Súper, muchas gracias. Sí, se entiende. Es que la verdad es que tenía como la duda de dónde estaba como el límite, porque claramente que implica, la disfunción implica tener dificultades dentro del proceso. Entonces, para mí era como que eran al final, era muy cíclica. Tenía que ver una con otra, sí o sí, pero sabía que existía obviamente por el DSM una diferenciación que hacía que una fuera, por ejemplo, un trastorno y la otra fuera solamente como un problema, que tuviera una solución quizás como más fácil quizás de encontrar que el otro que se presentaba hace mucho tiempo. Me imagino que tiene que ver con un tema también de los tiempos y la persona también, del cuánto lleva, cuántas veces ocurre, la situación, el contexto, un sinfín de variables. Pero sí, al final logré hilar a donde yo quería, que más o menos estaba como mi enredo, así que muchas gracias. Ya, súper. El primer paso, la primera fase entonces del modelo PLISSIT, permiso. Y al permitir a nuestros consultantes y de nuevo abrir esta caja de posibilidades más que de caja de Pandora o de problemas, cuando damos este permiso para que pueda expresar sus preocupaciones, dudas, inquietudes, primero es algo súper positivo para el vínculo y ayuda a que se sienta normal, a que se sienta aceptado, aceptada, aceptada. Si tiene alguna patología o sigue un tratamiento farmacológico, se puede empezar con preguntas abiertas, ¿ya? Y preguntas que vayan de lo más general a lo más específico. Podemos usar estadísticas, porque también la estadística es como algo bien abstracto, entonces lo podemos plantear como algo abstracto, general, que resulta menos amenazante, o también abrir este permiso como parte de nuestras preguntas rutinarias. Ahora, si el contexto lo permite, podemos potenciar conversaciones al margen del problema, ¿ya? Esto desde la mirada más centrada en soluciones, indagando, por ejemplo, en qué es lo que no quieren o qué es lo que el consultante no quiere que cambie de su vida sexual. Entonces, de repente, cuando le preguntamos y abrimos y damos este permiso para hablar de su vida sexual, quizás puede ser que la conversación tienda a irse al problema. Si es que hay algún problema o dificultad, puede ser que esté muy marcada y que se lleve a eso. Entonces también poder ir haciendo esta dialéctica y poder ir preguntándole, por ejemplo, ¿y qué es lo que no te gustaría que cambiara de tu vida sexual? ¿Ya? Preguntar por las excepciones. Ya, y cuéntame las veces en que sí has logrado disfrutar, o las veces en que sí has logrado tener esa erección de la que me estás hablando. O, en el fondo, la pregunta de la excepción es tomar lo que me plantea como un problema y preguntarle, si me dice, el problema es que se me caen limones en la cabeza. Bueno, y cuéntame un poco entonces las veces en que no se te han caído limones en la cabeza. ¿Qué es distinto? ¿Qué es diferente? ¿Qué haces tú que sirve para que no se te caigan los limones en la cabeza? Y hay veces que también sirve en el contexto de parejas estables
remontarnos al inicio de la relación, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces al inicio de la relación, en esta fase más pasional, dopamina, etc., los pacientes refieren que el sexo fluía, que había más frecuencia, que había más intensidad, que todo era más espontáneo. Entonces, si identificamos que puede haber un recurso ahí, entonces preguntarle un poco, y cuéntame, ¿cómo era entonces tu vida sexual al principio, cuando comenzaron? Ejemplos de cómo podemos dar este permiso, ¿ya? De cómo abrir esa cajita de posibilidades. Yo siempre le pregunto a mis pacientes si tienen algún problema sexual, alguna dificultad o alguna duda o alguna inquietud, porque la salud sexual es una parte importante del bienestar integral, ¿ya? Ahí estamos llevándolo a un ejemplo de cómo dar este permiso desde entenderlo como una pregunta rutinaria. Cuando una mujer ha padecido cáncer de mama, es normal que le preocupe saber si todo el proceso por el que ha de pasar afectará su vida sexual, ¿ya? Ahí lo estamos llevando también a algo general, y entonces abriendo la posibilidad de que nos pueda manifestar si es que tiene alguna preocupación, en el caso de que ese sea el contexto de la persona, ¿no es cierto? De que haya padecido un cáncer de mama. Pero así con otros contextos, ¿ya? O sea, una persona a un hombre con pene que no tiene mamas, no le vamos a preguntar eso, ¿se entiende? Y desde las estadísticas, por ejemplo, más del 80% de los hombres con problemas vasculares periféricos tienen problemas para lograr o mantener una erección. Cuéntame, ¿tú has notado algún cambio? ¿Ya? Entonces, ahí también vamos desde esto estadístico que ayuda a normalizar, ¿ya? Y que no es una pregunta tan directa y que puede ser amenazante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Estoy escuchando atentamente, Anita, por acá. Hola. Yo fui operada, tuve cáncer cervicouterino y desconocía totalmente y solamente había escuchado, ¿cierto? Después entendí, ¿cierto? Que era, mi forma de verlo fue un comentario un poco machista, un mito que había, porque no tengo nada, no tengo útero, no tengo ovarios, no tengo nada, tengo una esterectomía total. Entonces, para mí, su minuto, si bien es cierto, era muy necesario hacerlo, pero tenía mucho temor por el tema sexual. Yo, bueno, veo que la mayoría son jóvenes, yo tengo 53 años, pero sucedió algo maravilloso, increíble para mí, que fue como explicarlo en palabras simples y entendibles, fue como un despertar sexual para mí. Después de eso, yo pude disfrutar de mi sexualidad, o sea, pero fue después de eso. Antes de eso era muy distinto y tenía muchos temores y por estos comentarios que había, que no, es que sabes que no vas a quedar igual, no, es que los hombres no sienten lo mismo porque uno queda hueca, que ese tipo de comentarios, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo no sé si solamente me pasó a mí, si es un pensamiento mío, o es recurrente que las mujeres, en este caso, que hemos pasado por esas situaciones, nos inundemos de preguntas, digamos, y de tanta duda respecto a eso. Súper. ¿Margarita? ¿Puedo comentar algo respecto a lo mismo? Anita. De Puerto Montt. Anita de Puerto Montt. A mí me ha tocado ver de todo, ¿ya? Es menos frecuente escuchar lo que tú nos estás contando, ¿ya? Y yo creo que, claro, hay muchos de esos comentarios que son como
no sé, perdonando, como medios de campo, así como, no, que va a quedar vacía, que el hombre no siente, como si el hombre tuviera como un espéculo en la punta del pene, no sé, una cosa... y claro, hay mujeres que sí les afecta, bueno, también cuando es histerectomía radical y no hay útero ni ovarios, también es importante hacer todo el trabajo hormonal, pero muchas veces le afecta más negativamente que positivamente. Entonces, maravilloso lo que tú estás compartiendo hoy día y te agradezco también la confianza y que lo compartas con nosotros. Y me ha tocado escuchar mujeres como tú que dicen que fue como un antes y un después para bien, y muchas refieren como sensación de libertad. Y de poder empezar a vivir su sexualidad de manera más libre. Quizás porque ya no está el tema reproductivo, pero eso aparece mucho. Y te quería preguntar, Anita, tú cuando pasaste por este proceso, tu ginecóloga o ginecólogo te preguntó, por ejemplo, si tenías alguna duda, alguna aprensión respecto a qué es lo que iba a pasar con tu vida sexual. No, la verdad que no. Bueno, la persona con la que yo me atendí era un doctor bastante mayor y creo que también tiene que ver con eso, porque él a mí de hecho no me explicó absolutamente nada. O sea, me mostró unas imágenes y me dijo, mira, va a pasar esto, y yo quedé ahí como ya escuchando, y yo le pregunté, doctor, pero ¿es verdad esto? Mire, yo he escuchado esto, lo mismo que dice usted, que son cosas como del campo, claro, acá en el sur esas cosas, o sea, sigue siendo, la gente sigue pensando eso todavía. Entonces yo le pregunté, pero así como que él me haya explicado a mí, no, lo único que me dijo fue, ¿tú quieres tener más hijos? Y yo le dije, no, yo ya tengo 2 hijos y no quiero tener más hijos. Fue todo lo que me preguntó. Mayor explicación no hubo, ¿me entiendes? Y más cuando es no quiero con esto generar una polémica, pero más cuando es en un centro asistencial público, en este caso fue en el hospital de Puerto Montt, ¿cierto? Entonces es como... esto fue como un trámite más, alguien más que había que operar, pero sin mayor explicación. Y digo, así porque sí es, y yo las preguntas fueron porque yo tenía curiosidad, quería saber qué iba a pasar, y si bien es cierto, él tuvo la disponibilidad para responderme, pero eran cosas que yo quise preguntar y debo confesarlo, por vergüenza, tampoco las pregunté. Entonces, después, yo fui de forma particular a un ginecólogo y a él le pregunté, porque era un tipo más joven, me dio la confianza también, entonces para poderle preguntar. Y yo le conté lo que me estaba pasando, lo que acabo de decir recién, y yo lo escucho, claro, esa sensación de libertad, pero que no tiene que ver, en mi caso, con el tema de que chuta, puedo quedar embarazada por la maternidad. No. Es como a ver, no sé cómo, pero algo tan sublime para mí que yo nunca había sentido de esa manera a mis 53 años que tengo. De verdad que fue para mí, incluso es como conducto regular que después de esas operaciones a uno lo manden al psiquiatra, psicólogo, porque por algún trauma que pudiese quedar. Y yo, ¿cuál trauma? O sea, si yo estaba en la plena felicidad del mundo, ahí decía, feliz de la vida, en serio. Pero así fue mi experiencia. Pero no me explicó, este caballero no me explicó mayormente nada, la verdad. Muchas gracias, Anita, por compartir eso con nosotros. Y bueno, ahí se ve también lo importante que es que se abra esa posibilidad, que se dé ese permiso. Claro, acá yo me imagino que muchos no son ginecólogos ni ginecólogas, pero también desde nuestros lugares hay cosas que podemos hacer, ¿ya? Podemos aportar. Anita, tú le preguntaste, ¿ya? Hay muchas otras personas que, como no les abren esa puertita, no preguntan. Y ese no preguntar, de repente puede generar mucho sufrimiento y muchos problemas que son muy evitables. Daniela. Hola, sí, yo por casualidad de la vida comparto la experiencia con Ana, se llama, ¿cierto?
Sí. A mí me hicieron una histerectomía, fue total en términos de todo lo que tiene que ver con el útero, pero me dejaron los ovarios a los 27 años. Em, no se me explicó el proceso, no se me explicó, ni siquiera me explicaron cómo iba a quedar mi cuerpo después. Al doctor yo lo vi 3 o 4 veces. Cero posibilidad de preguntarle algo, porque el tipo me decía, vamos a hacer esto, esto y esto, tienes que hacer esto acá, esto allá, tienes que venir tal día, monitorear esto, porque yo estaba embarazada en ese momento, estábamos viendo por una patología, iba a tener que suceder. Cero interés del médico en la parte sexual, cero. Cero, cero, cero. O sea, eso de que como que el conducto regular es que te manden a psiquiatra, psicólogo, cero. A mí no me hicieron nada. Nada, de nada, de nada. Yo tengo un tajo desde sobre el ombligo que llega hasta la cicatriz de la cesárea que yo tuve antes, porque yo tuve otra hija. Así deben ser unos 30 centímetros. Y yo me enteré que me iban a hacer ese tajo el mismo día de la cirugía. Y yo me quería morir porque yo pensé que me iban a abrir donde mismo. Y yo, o sea, 27 años. Y el tipo ahí me dice, no, es que es imposible. Y yo ahí le digo, y me dice, pero tú no quieres, y ahí dice, está ese día, o sea, a 10 horas, porque a mí me ingresaron en la noche. Me dice, pero tú no quieres conservar el útero, ¿cierto? O sea, a ese nivel de, y no fue una cosa que yo haya llegado y fueron 2 días y me operaron, no, yo estuve meses planeando, me tuvo como 3 consultas en esos meses, cero posibilidad de hablar con él, y menos en términos sexuales, o sea, con suerte me respondió las cosas médicas, y uno después queda así como, bueno, a mí me pasó que me costó, porque esto fue tan rápido, tan difícil como de asimilar, que yo después no sabía muy bien quién era yo. Como que todo, hubo un montón de cosas que se empezaron a mover en mí, no porque yo me sintiera vacía o nada, pero ¿quién soy yo ahora que no tengo útero? Entonces, es fuerte, y cero acompañamiento, cero cualquier cosa. Y yo estoy hablando de hace 7 años, no estoy hablando de que haya sido hace mucho tiempo. Entonces, increíble también, clínica particular, igual era, o sea, más o menos, fue en el J en Santiago, en el hospital clínico, pero difícil, sobre todo cuando son médicos que se creen eminencias porque son cosas súper delicadas, no responden nada, nada, de nada, de nada. Casi que uno tiene que dar las gracias porque le dirijan la palabra, porque los miren, es del terror, la violencia que hay en ese aspecto. Oh, qué pena, Daniela. ¿Y era viejo o no? Sí, era bastante avanzado en edad, pero es el único médico que tiene estudios. De hecho, estaba haciendo un ensayo internacional en lo que yo tenía placenta percreta. Y a mí, por suerte, me lo detectaron del principio, me detectaron la patología, porque lo que pasa con las mujeres que tienen placenta percreta es que la placenta se sale digamos, del lugar donde tiene que estar, invade el útero y después invade el cuerpo con terminales nerviosos tipo cáncer y comienza a invadir todo con terminales venosos y las arterias terminan explotando en el momento del parto y la mujer se desangra. Entonces, sí, es complicado. Y no hay, aquí en Chile creo que habían como 5 personas que sabían de eso y este era el más reconocido y tuve suerte igual de llegar con él. Porque mi ginecóloga tenía su pareja, que la pareja estudiaba con él, estaba haciendo un posgrado con él. Entonces fue así como suerte, porque una persona con lo mismo que tenía yo, o sea, insisto, yo tengo casi que darle gracias al Señor, porque si yo me hubiese atendido en consultorio, yo no estaría aquí hoy día. O sea, ni vida me alcanzaría para reclamar la violencia obstétrica. Entonces son cosas súper fuertes y también que no hay educación, pues yo me sentí después de eso como el quién soy. El quién soy, no tengo útero, no puedo reproducir quién soy, dónde está mi valor ahora. Y eso es porque de antes no hay una educación sexual que digamos que hacerse la pregunta antes de eso. Entonces es súper fuerte. Súper fuerte. Gracias por compartirlo, Daniela.
Ya, oye, ya estamos en la hora, pero quiero alcanzar a terminar. Ya, alcanzamos entonces a ver la P, el permiso, abrir esta conversación, preguntar, ¿tiene alguna duda? Yo siempre pregunto sobre la sexualidad de mis pacientes porque es algo súper importante en general, hay algo que tú me quieres preguntar, etc. ¿Ya? Espérame, me quedé acá. En el permiso, cuando de repente también nos plantean alguna inquietud, puede ser una muy buena herramienta el abrir posibilidades hacia el futuro deseado. ¿Ya? Este es un concepto muy desde el modelo centrado en soluciones. Y también poder entender la expectativa, ¿ya? Porque de repente quizás la inquietud o lo que nos plantean como un problema tiene que ver con la expectativa, ¿ya? Yo trabajo desde un modelo no normativo, es decir, yo no me pongo en la posición de experto y digo qué es lo que tiene que querer la persona, etcétera, pero en el ámbito sexual hay veces que es importante ser un poquito más normativo y de repente aterrizar las expectativas, ¿ya? Porque muchas de esas expectativas vienen de modelos irreales, muchos vienen de la falta de educación sexual integral, muchos vienen del porno. Entonces, sí, claro, yo le pregunto, oye, ¿y en tu vida sexual cómo andan las cosas? No sé, ¿hay algo que me quieras preguntar, que quieras que conversemos? Y me dice, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, no sé, siento que duro muy poco. A ver, cuéntame un poquito más, ¿a qué te refieres con eso que duro muy poco? No, porque duro 1 hora y media. Estoy haciendo la caricatura, una exageración, ¿ya? Entonces, claro, de repente ahí es importante conocer cuáles son las expectativas o, no, es que me gustaría poder tener orgasmo simultáneo cada vez que tenemos relaciones. Ir normalizando y aterrizando y explicando también, entregando información, que eso es bastante poco frecuente que ocurra en la vida real, y podemos ir evaluando los objetivos, determinar si son realistas y sobre todo si son viables, y pudiendo entonces hacer las modificaciones pertinentes, pudiendo llegar a un consenso con el paciente, ¿ya? Esto lo podemos hacer en esta fase inicial, pero esto también forma parte de cuando uno ya entra en una terapia sexual propiamente tal, ¿ya? Un ejemplo, entonces, de objetivos no realistas o inviables sería poder tener orgasmo simultáneo en todas las relaciones. Un objetivo realista y viable sería aprender a tener orgasmo, ¿ya? Información limitada. Vimos el permiso, LI, información limitada. Acá es muy importante ajustar la información que se ofrece al consultante sobre la demanda solicitada. La mayoría de las veces es necesario contextualizar la sexualidad dentro del marco del bienestar, los derechos, la anatomía y la psicología, ¿ya? Y hay mucha información que nosotros podemos entregar, ¿ya? Desde, no sé, si nos comentan que, ponte tú, que sienten que desde que empezaron a tomar antidepresivos están con bajo deseo sexual. Entonces nosotros le podemos explicar, bueno, la mayoría de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina disminuyen el deseo sexual. Eso quizás sería bueno que tú lo conversaras con tu psiquiatra para ver si es que hay otras posibilidades que puedan ser alternativas y que no afecten tanto, ¿ya? Podemos explicar también, hay un modelo explicativo de cómo hay veces que se mantienen las disfunciones sexuales, podemos explicarle o entregarle información alternativa sobre distintas soluciones a las dificultades o problemas sexuales, y
acá también es importante que podamos indagar en la información que nuestros consultantes ya manejan y reforzar todo lo que ya sea de utilidad, ¿ya? Entonces nos dicen, bueno, igual yo me he dado cuenta que de repente como para subir mi nivel de energía y sentir también más ganas de hacer cosas, incluso también más ganas de tener relaciones, me sirve el deporte. Perfecto, ¿ya? Y entonces ir indagando en eso y reforzarlo positivamente. Estamos en información limitada, no es algo que se vaya a profundizar mucho tampoco, ¿ya? ¿Qué otra información ofrecer? Información sobre anatomía genital y explicar cómo funciona la respuesta sexual masculina y femenina. Esto sirve muchísimo para disipar mitos y creencias limitantes. La disfunción sexual o la dificultad sexual específica por la que se nos está preguntando, hablar, por ejemplo, de los factores predisponentes, desencadenantes, mantenedores y soluciones, las repercusiones que una disfunción sexual puede tener en ambos miembros de la pareja, y todo esto también sirve mucho para normalizar, ¿ya? Al entregar información también estamos normalizando, y en la esfera sexual, y cuando las personas perciben que tienen alguna dificultad sexual, el que se sientan normales y que no están rotos ni rotas ni que tienen como una falla estructural, es tremendamente terapéutico. Exponer esta información consigue que confíe en que hay una resolución, le permite darse cuenta de que este problema no es algo que le pase solamente a ella o a él, y entonces esto ya lo podemos considerar como una intervención terapéutica. La sugerencia específica, que sería el SS, ya vimos la P, vimos el LI, ahora vamos en SS. Muchas de las personas que consultan por un problema sexual, con frecuencia el problema ya viene desde un tiempo, es decir, puede ser de larga evolución, y puede haber afectado en mayor o menor grado la relación de pareja. La sugerencia, entonces, en términos generales, han de ir encaminadas a recuperar la confianza y en ir mejorando la calidad de las interacciones eróticas y sexuales con la pareja. Sugerencias genéricas, y pongo la imagen de la Cosmopolitan porque pueden sonar hasta de Cosmopolitan, ¿ya? Yo soy muy enemigo de estas recetas de cocina, me parece que son un poco, incluso falta de respeto, porque son como estas cosas como que fueran universales y que todos fuéramos iguales y a todos les funcionaran. Pero hay veces que pueden ser de utilidad, como plantearlo como una posibilidad, pensar en el sexo de forma positiva, usar la fantasía y estimulación cognitiva, conocer y aumentar la seguridad respecto a la propia respuesta sexual. Entonces ahí también es importante entregar información sobre la respuesta sexual, que ahí yo les voy a mandar algo más de información. Sobre todo ahora uno de los modelos más citados es el de Rosemary Basson, que es un modelo circular, y explicarles ese modelo circular a los pacientes, que, a ver, bien en resumen, que no sigue esta secuencia lineal rígida y donde no necesariamente lo que tiene que estar al principio de cada relación sexual es el deseo, sino que existe el deseo primario, pero también existe el deseo reactivo. Ayuda muchísimo a normalizar y a disipar ideas de que tengo un trastorno, un problema, o tengo una falla hormonal, o soy anormal. En el caso de la mujer, que conozca sus genitales, mirarse, ejercicios de Kegel, sugerir la masturbación no necesariamente como una finalidad erótica en sí o que logre tener orgasmo, sino que también como una forma de evaluación de la propia respuesta, de autoconocimiento, de exploración. El ser conscientes del cuerpo es fundamental. Ahí también de repente podemos dar sugerencias de prácticas de conciencia plena, de mindfulness, ¿ya?
Y puede incorporarse, por ejemplo, también la utilización de juguetes sexuales. Si una mujer, por ejemplo, en el P nos dice que nunca ha tenido orgasmo, y en algún momento le damos como información limitada de la anatomía, de que para las mujeres que nunca han tenido un orgasmo es mucho más probable que logren aprender a tener orgasmos con la autoestimulación que en pareja. Ahí le estamos dando información. Después quizás le podríamos dar de sugerencia que, bueno, que quizás pueda ir explorando su cuerpo, tocándose, reconociendo las distintas sensaciones, y quizás ahí nos dice, y que me ha pasado muchas veces, nos dice, me estimulé, me toqué, me excité, y siento que estuve a punto, como que me faltó un pelito. Ahí quizás entonces, y dependiendo del contexto, puedo recomendar el uso de algún juguete sexual, puede hacer que esa pequeña brecha o ese pelito que le faltó se solucione. Y aquí entonces, más que llenarnos de puras sugerencias específicas a nivel cosmopolitan, buscar los recursos en nuestros consultantes. ¿Cómo podemos hacer esto? Preguntarle qué has intentado hacer para solucionarlo y qué de eso que has intentado te ha servido, aunque sea en un grado mínimo. Ahí hay un recurso. ¿Cuándo se ha vuelto menos intenso el problema? ¿Qué has hecho tú que ha servido? ¿Qué hiciste tú para que eso ocurriera? ¿Qué podrías hacer que sea de utilidad que no has estado haciendo hasta ahora? ¿Qué te gustaría experimentar en lugar del problema? Ahí son preguntas centradas en soluciones y que nos permiten identificar los recursos particulares y poder entonces ir identificando estas sugerencias específicas a la medida de la persona y no a la medida de Cosmopolitan. Dentro de las sugerencias específicas también podemos recomendar material, ya desde libros, charlas TED. Acá obviamente, no sé, yo siempre que recomiendo algo de biblioterapia les pregunto, ¿te gusta leer? Si me dicen que no les gusta leer, no voy a insistir, ¿ya? Las charlas TED en general tienen buen rating, ¿ya? Algunos de los libros, Tu sexo es tuyo, de la Silvia de Bejar, Sexo para uno, de la Betty Dodson, que estoy ahí con ella en la foto, no sé si conocen a la Betty Dodson. Bueno, lamentablemente se murió, creo que el año pasado o antepasado. 7 reglas de oro. ¿Cómo? Creo que murió el 2020. 2020. Sí. Charlas TED, hay una en particular de la Nerea Dugarte que habla de un deseómetro, ¿ya? La Nerea, gran amiga y colega, socia mía. Esa se la voy a mandar mañana. Es un deseómetro y de qué se puede ir haciendo para aumentar los niveles de erotización. Las charlas de la Esther Perel, hay una charla de la Michelle Winner Davis que buenísima, que explica este modelo circular de respuesta sexual, entonces también puede ser súper útil. Las charlas TED de la Emily Nagoski, 7 historias para ella, de Erika Last, que son películas eróticas hechas por una directora mujer, también puede ser material recomendable. Y también podemos dar algunas sugerencias para realizar en pareja, en las que el objetivo va en la dirección de mejorar la interacción emocional, la interacción erótico-sexual, tomando como base el futuro deseado, eso que nos plantean en algún momento como qué es lo que les gustaría vivir, qué es lo que les gustaría que ocurriera en vez del problema, pudiendo entonces sugerir encuentros planificados y aproximaciones graduales que vayan en la dirección de ese futuro deseado. Terapia sexual, ¿cuándo derivar? Que esto sería el IT, el último punto, el Intensive Therapy. Muchas de las dificultades sexuales se solucionan con esta secuencia.
preguntar y dar permiso, que sería la primera fase, para que el consultante se exprese, ofrecer información objetiva y científica desde una perspectiva y una aproximación integral, biopsicosocial y cultural. Entonces también tenemos que ser conscientes y tener en consideración las particularidades culturales y sociales de quienes nos consultan, ofrecer sugerencias específicas, tratar o minimizar efectos de enfermedades o de fármacos que puedan estar asociados a la dificultad por la que nos están consultando. En el caso de que la dificultad, persista, se mantenga, entonces podemos derivar a un terapeuta para que se reciba una terapia sexual, una terapia intensiva, un tratamiento especializado. Y acá la terapia sexual es el recurso terapéutico más efectivo para el trabajo con las disfunciones sexuales, ¿ya? La terapia sexual en sí tiene características propias, pero cómo nosotros apliquemos la terapia también va a depender mucho desde nuestro modelo terapéutico, desde cómo nosotros trabajemos en la terapia, y obviamente que no es una cosa rígida y ojalá que no sea así, que se pueda ir flexibilizando y adaptando a la particularidad de cada persona. Siempre ahí lo ideal es ver las intervenciones y practicar las intervenciones a la medida de la persona, que sea como los sastres a la antigua, que hacían el traje a la medida, y que no sea ir a comprar a Zara o H&M. No tengo nada en contra de Zara y H&M, pero la idea es que acá seamos sastres a la antigua. Ya. Siendo 10 para las 10 de la noche, yo les quiero agradecer. Se me hizo corto el tiempo, estuvo muy, muy entretenido, me gustó también mucha participación, también que compartieran sus experiencias, cosas tan personales en este espacio. Agradece muchísimo también la confianza. Y yo mañana, bueno, eso lo van a recibir a través de AVIPA, la presentación, y les voy a mandar harto material complementario, y obviamente las dejo invitadísimos al diplomado, que bueno, pueden revisar el programa completo en la página de AVIPA, y que está hecho con mucho cariño, y cada módulo y cada docente elegido así con pinza, así que creo que es una tremenda oportunidad. Un abrazo Rodrigo, grande. Sí, disculpa, si pudieras recordar dejar el correo que habías dicho que nos ibas a poner en el chat, por favor, ya. el email. Muchas gracias. Bueno, para terminar entonces, vamos a hacer el sorteo, chicos, y dejé el link, le voy a poner de nuevo el link de la certificación en el chat, que alguien lo copie y lo agarre, porque con todos los mensajes que hay se va corriendo, ya va subiendo, así que voy a compartir mi pantalla para poder hacer el sorteo, y también va a estar el código QR, ya acuérdense que está el código QR, díganme si lo pueden ver, la pantalla donde está aquí el código QR que pueden escanear para la certificación, y acá al otro lado la página del sorteo. ¿Ya? Les pido que me ayuden, ¿ya? Avisando si es que está la persona en la reunión todavía, porque somos muchos los inscritos y no tantos los que están en la charla, ¿ya? Así que para hacerlo un poquito más rápido. Así que ahí vamos a comenzar. Edith Plancarte Santamaría, ¿estará por ahí? Si alguien la puede buscar en el chat, o si es que puedes abrir tu micrófono, Edith. Si me ayudan, chiquillos, porfa. Edith, y si no, se ¿Estará va por al ahí, agua. Edith? Sí, si no, al agua nomás y sacamos a otra persona. ¿Qué dicen? Al agua, al agua. 5, Ya, vamos con... Al agua. Bien, bien. 3, 2, 1, al agua. Oh, ya, no está. Vamos a ver un suplente. Suplente, Emanuel Cortés Hernández. ¿Estará por ahí, Emanuel?
Emanuel. Al agua, al agua. Al agua. No aparece entre los participantes. No. Agua. Gracias. Agua. Eso me ayuda un montón. 1-0. Así que ya. Montserrat Rojas Gatica. ¿Estará? ¿Tenemos más Tampoco suerte ahora está. o no? ¿Tampoco? Al agua nomás, al No, agua. tampoco está conectado. No hay nadie. Carolina Martínez. ¿Estará? Tampoco No. aparece. ¿Tampoco? Ya. De verdad les digo, son muchos los inscritos y no tantos los que se presentan, así que hay que tener un poquito de paciencia. Marlene Rivera. No. Tampoco. Agua. Cruzan los dedos para que les toque, pues. Isidora Díaz. No aparece tampoco. Ya. Voy reemplazando nomás. Camila Barrera. Tampoco. No. Tuta, pero qué mala suerte. Yo, Susana López. Francisco acá. Guadalupe Hernández. Sí. Está conectada. ¿Guadalupe está? Sí. Súper. Bueno, entonces es Guadalupe la ganadora del cupo para... Pero que haga, que cuente un chiste, que haga algo, Guadalupe, ¿no? ¿Dónde claro, está? comunícate, Guadalupe. Sí, porque Que no sé. esté agradecida por lo menos, contenta. Chuta, no está. Si no habla parece. al agua nomás. Al agua. Parece que no Al está. agua, no habla. Que no habla. responda, si no al agua. Al agua, al agua. Al agua. Participó en el chat antes. Respondió ahora también por el chat. Qué buenas ¿Sí? compañeras somos. ¿Sí? Lo que quieres pide ahorita. Ya, capaz que no puedo abrir el Compañeros como micrófono. Bueno, entonces da lo mismo, Guadalupe es la ganadora, así que muchas felicidades a ella. Quiero darles las gracias también a Rodrigo por la excelente exposición del día de hoy. Y muchas gracias a ustedes también por participar, por hacer la clase mucho más entretenida. Y los dejamos cordialmente invitados a los siguientes seminarios. Y recuerden que la certificación, que voy a dejar el link otra vez en el chat, les va a llegar directamente a su correo electrónico. ¿Ya? Así que eso, muy buenas noches a todos y esperamos El correo verlos de en los siguientes Rodrigo, por seminarios. favor. Gracias. Falta el Falta correo el del correo. profe. Por favor, Rodrigo, el si mail. podéis compartir tu correo. Todo esto, el código QR no funcionaba. Ah, ya voy a avisar. Pucha. A mí me funcionó. Sí, Sí, funciona. ah, Igual a mí sí me funcionó. funcionó. De Igual todas funcionó. maneras, ahí está de nuevo el link.